Querido por todo un pueblo, médico ejemplar, drogadicto en secreto. El abandono de su padre y el trauma de la guerra civil lo arrastraron a una espiral de morfina, anfetaminas y alcohol. Tocó fondo muchas veces, dañó a su familia, pero logró lo que parecía imposible: redimirse. Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y hoy traigo una historia real basada en el diario y las memorias de un médico que recorre la Segunda República, Guerra Civil y dictadura franquista. Quédate para escuchar este testimonio excepcional sobre un tema tabú como son las drogas en este periodo. Memorias Hispánicas. Juan Alonso Pérez nació en 1912 en Cieza, Murcia. Al cabo de poco, su familia se mudó a Valencia, de donde era el padre, y allí este fue un empresario de éxito en el negocio del envase de frutas y hortalizas. Con este ascenso social pasaron a formar parte de la burguesía valenciana. Juan vivió la buena vida hasta que en 1929, cuando estaba terminando sus estudios de bachillerato, su padre abandonó su familia para formar otra con una amante, con la que llevaba años manteniendo una relación extramatrimonial. Incluso se mudó a Yugoslavia con ella 3 años después. Fue un escándalo y una humillación para la familia, en unos tiempos en que tales hechos eran muy mal vistos, y en especial en un círculo social reducido como el de la burguesía valenciana. Le causó conmoción a Juan, porque hasta entonces había sido un padre admirable que había sabido guardar las formas, pese a llevar años siendo infiel. El mundo de yuppie en el que había vivido el joven estudiante hasta entonces se derrumbó. Pasó de ser un muchacho optimista a alguien deprimido, un sentimiento que le acompañó durante toda su vida. Empezaba a truncarse su futuro. Con dolorosa honestidad se expresaba así en cartas. Cita: 20 de octubre de 1935. Querido papá, he terminado de leer tu carta. No te puedo decir que sea feliz. Tú para mí siempre has sido mi ídolo. Perdona que sea tan crudo contigo por lo que te voy a decir. Sabes que jamás te he ocultado hasta mis más íntimos pensamientos. Has abandonado la casa, tienes un amante y me has dado una hermanastra. Aunque nos manda suficiente dinero para poder vivir holgadamente, no toda la felicidad está en el dinero. La pobre mamá sufre muchísimo porque está enamorada de ti. 7 de enero de 1936. Sí, tienes razón, soy un pesimista. ¿Pero te has parado a pensar que es muy posible que seas tú la causa de mi pesimismo? Hasta los 16 años fui un muchacho feliz y optimista ante la vida. Sufrí un grave trauma cuando te alejaste de nosotros. Te quería y quiero demasiado. Fin de la cita. El drama familiar no impidió que en 1931 Juan Alonso empezase a estudiar la prestigiosa carrera de Medicina y Cirugía en la Universidad de Valencia. Hizo buenos amigos que le ayudaron a paliar su crisis personal y se unió a la Federación Universitaria Estudiantil de Ideas Izquierdistas. Las peleas entre estudiantes de izquierdas y de derechas fueron comunes, pero eso no evitaba que Juan fuera capaz de tener amistades del otro bando. Mientras no se tocasen temas políticos, podían ser tan amigos. Esto luego les sería útil en el proceso de depuración franquista. Además, fue un atlético deportista que hacía de todo, y esto se entiende en el contexto de popularización y politización del deporte con ideas regeneracionistas y masculinas propias de la época. El 9 de diciembre de 1935, Juan se metió inconscientemente por un pozo del que tardaría décadas en salir. Por primera vez se inyectó morfina junto a 4 compañeros, porque el día antes de un examen querían comprobar en sus propias carnes si la morfina les podía dar un estado de euforia y de mejora intelectual que les ayudara en el examen. El valenciano lo describió así, cita: a los 3 o 4 minutos de inyectarme noté que por mis venas comenzaba a circular una oleada de sangre joven, tibia, vigorizante, que llegaba hasta el último rincón de mi cuerpo. Al instante todo pareció transfigurarse. El sórdido cuarto del guardia del vetusto hospital se convirtió en hermoso y acogedor lugar. Era inmensamente feliz, como jamás lo había sido. Me notaba fuerte y con imperiosos deseos de hacer algo. Me puse a estudiar unos temas muy áridos que hasta entonces no había logrado comprender. Con sorpresa vi que la lectura me apasionaba de tal manera que cabalgaba sobre las páginas como potrillo salvaje. Aquella noche aprendí más que en un mes. Aquella noche se inició mi calvario de toxicómano. Fin de la cita. La morfina le daba un periodo de luna de miel en el que se sentía lleno de energía y de felicidad y todo le parecía hermoso, seguido de una abstinencia que le provocaba insomnio, cansancio y remordimientos.
Este ciclo hace que el adicto quiera más morfina para sentirse bien. El consumo de morfina se incrementó de forma notable en España desde principios del siglo XX. Era una droga que prescribían los médicos para dolencias de todo tipo, fuera para aliviar dolores físicos o depresión, como la que sufría Juan Alonso. Y precisamente por su facilidad en conseguirla, fueron muchos los médicos y farmacéuticos que cayeron en esta adicción. También en ese mes de diciembre probó la cocaína, aunque solo la consumió durante unos pocos meses. La cocaína tenía la mala imagen de estar vinculada a clases altas decadentes, homosexuales y prostitutas, y precisamente fue una mujer de mala vida la que le introdujo en su consumo. Se llamaba Gloria, una chica que frecuentaba taxi dance halls, un tipo de negocio que de forma deliberada hacía borrosa la línea entre prostitución y ocio. Allí los hombres pagaban por unos tickets que les daban derecho a bailar con la mujer que eligieran, y muchas veces eso terminaba en sexo. Cita: 14 de diciembre de 1935. He hablado con Gloria sobre su toxicomanía de cocaína. Me dice que la cocaína le produce una exaltación y energías extraordinarias y que la necesita imperiosamente para poder soportar la terrible vida que lleva. Intento disuadirla, pero al final ella me hace probar la cocaína. En efecto, su acción es prodigiosa. Las energías se centuplican, te invade una injustificada alegría. La libido se exalta. A las 2 nos hemos ido a la pensión Sorolla y he tenido a Gloria 3 veces casi seguidas. 18 de diciembre de 1935. Me he embalado. Todas las noches voy al tabú. Saturado de cocaína. ¡Qué bella es la vida! Obtener la cocaína para Gloria y para mí me cuesta mucho dinero, pero no sé si afortunada o desgraciadamente dispongo de él. Comienzo a tener miedo. ¿Seré un toxicómano nato? Me aterra caer en las garras de un tóxico, pero con él he vuelto a la alegría que me era desconocida desde mis 16 años. Cuando me falta mi cocaína, vuelve mi desánimo y pienso que la vida no vale la pena. Es preferible ser un toxicómano feliz y morir joven que vegetar una vida desdichada y morirte a los 80 años. Fin de la cita. No se podía imaginar entonces que sería un drogadicto durante gran parte de su vida y que eso lo llenaría de remordimientos. Desde el abandono de su padre, Juan Alonso tenía graves problemas de autoestima y hacía actos de autosabotaje en relaciones amorosas. Aún así, en la primavera de 1936 empezó a salir con la que se convertiría en su esposa, Teresa, que aparece en el libro como Alicia para ocultar su identidad. Juan Alonso se prometió a sí mismo que solo usaría la morfina en periodos de exámenes y pensaba que, al dejar de tener acceso al hospital por las vacaciones de verano, podría desengancharse fácilmente. Al intentar desintoxicarse, no tardó en darse cuenta de lo equivocado que estaba. Cita: 18 de mayo de 1936. Pienso en mi experiencia con la morfina y creo que si me inyecto estudiaré con intensidad. Total, será poco más de un mes. Cuando termine mis exámenes, mi alejamiento del hospital me impedirá aprovisionarme de más morfina. Pasaré una semana mala, pero ya para siempre dejaré el tóxico. Se lo he prometido a Alicia y lo tengo que cumplir. 2 de julio de 1936. Me levanto de la cama hecho una verdadera pieltrafa humana. Voy a ver a Alicia y se alarma de ver mi aspecto, mi cansancio y mi inmensa tristeza. Le he dicho que apenas he dormido en un mes y que luego la gripe me ha terminado de destrozar. Fin de la cita. El 18 de julio estaba paseando por la playa junto a Teresa cuando escuchó por la radio la noticia de la sublevación en Marruecos. Como tantos españoles, su primera reacción fue tomárselo a broma, como algo poco serio que iba a terminar rápido. Pocos podían imaginarse que se desataría una guerra de 3 años que ganarían los facciosos, una guerra que truncaría los planes de Juan para estudiar alguna especialidad médica en Alemania y que truncaría su futuro profesional y su intento de desintoxicarse. Como en tantos rincones de España, los trabajadores convocaron una huelga general indefinida en Valencia y tomaron armas de los cuarteles. Las organizaciones del Frente Popular y la CNT organizaron columnas de voluntarios para acudir allá donde se les necesitase para reprimir el levantamiento. Pese a no haber terminado la carrera, Juan Alonso se ofreció como médico voluntario en la columna Uribes, milicia compuesta principalmente por socialistas y comunistas que se dirigió a Teruel. El entusiasmo inicial rápidamente se vino abajo para el joven valenciano, debido a la indisciplina e inoperancia de la columna. Poco después le llegó la trágica noticia de que el único amigo que se había alistado para combatir murió en combate el 11 de septiembre.
después de que guardias civiles, unidos a las columnas milicianas, abriesen fuego contra ellos en la conocida como Traición de la Puebla de Valverde. Juan Alonso y sus 3 amigos solicitaron ingresar en los grupos de asalto para así integrarse como médicos en un batallón de soldados profesionales. Pasaron el examen y estuvieron sometidos a duros entrenamientos físicos. A principios de noviembre fueron enviados de forma urgente a Madrid, en el clímax del primer asalto faccioso, cuando parecía que la capital podía caer. En sus memorias, Juan escribió interesantes relatos sobre el miedo, común en muchos soldados a lo largo de la historia. Miedo a la propia muerte o a ser herido, miedo a matar o a cagarla y no evitar la muerte de un compañero, y el miedo a decepcionar a compañeros y superiores y a quedar como un cobarde. Cita: se nos alertaba con muchísima frecuencia, las fuerzas estaban sumamente nerviosas, la inapetencia y sobre todo las diarreas se generalizaban. Creo que lo peor de la guerra es la espera, incluso más que el propio combate. Los que hemos sido estudiantes siempre teníamos más miedo momentos antes del examen que ya en él. Fin de la cita. Juan Alonso pasó la mayor parte de la guerra en Cuesta de la Reina, en la frontera sur de Madrid, frente muy disputado en febrero de 1937. Cita: en esta batalla fue donde se produjo mi gran acto de cobardía, mi verdadera deserción. Es posible que de haberse sabido me hubiesen fusilado. En la primera rotura del frente corrí enloquecido, como todos. A mi alrededor veía caer innumerables soldados muertos o heridos, estos demandando un desesperado socorro que nos era imposible ofrecerles. Encontré un gran embudo de obús y me metí en él. Aterrorizado, inmovilizado por el pánico, permanecí en aquel embudo toda una noche y muchas horas del día siguiente. Durante aquellas interminables horas, por encima de mí pasaron y repasaron numerosas veces fuerzas de ambos ejércitos, que yo no sabía distinguir porque ocultaba mi cabeza en la tierra. Al fin pude ver que nuestras fuerzas hacían huir al enemigo de una forma definitiva. Salí de mi agujero y me uní a ellas, con las de retaguardia. Nadie supo jamás esto. Al escribirlo aquí es la primera vez que lo digo. También afirmo que fue la mayor humillación y vergüenza de mi vida. Me convencí de que era un gran cobarde y aquello me deprimió muchísimo. Fin de la cita. Juan Alonso solo pudo transformar su miedo en heroísmo al retomar el consumo de morfina por la muerte de otro de sus amigos. Cita: en mayo del 37, pese a mis propósitos de no usar morfina, tuve mi primera recaída. Un atardecer de frente tranquilo, nos trajeron al puesto de socorro un cadáver completamente irreconocible. Un obús, que no llegó a explotar, le había destrozado completamente la cabeza. Cogí su chapa de identidad, miré en el fichero y sufrí la conmoción más violenta de mi vida. Aquel cadáver irreconocible era el Xiquet. Lloré, me desesperé, me golpeaba la cabeza con los puños. Al fin evacué el cadáver. Durante mucho tiempo estuve anonadado, sentado con la cabeza entre mis manos, no sé cuánto tiempo. De pronto, con impulso irreprimible, cogí 3 ampollas de morfina y me las inyecté. Era la mayor dosis de mi vida. Con sorpresa, vi que comenzaba a ser dueño de mí mismo. El ánimo y las energías me volvieron con rapidez. Horrorizado, comprobé que mi agudo dolor me hacía feliz. Parecía un masoquista que disfrutaba intensamente cuando más le golpean y más daño le hacen. Los 3 días siguientes fueron de revelación de mi nueva personalidad de morfinómano. A la hora de haberme inyectado, a las 8 de la noche, se nos dio la orden de permanecer alertas, pues se sospechaba que iba a iniciarse un fuerte ataque enemigo. Pasamos la noche insomnes, tensos, vigilantes. El temor y el miedo se reflejaba en todos los rostros. Todos sufrían, excepto yo. Me sentía con un gran entusiasmo, feliz, incluso deseaba que llegase el combate. Nos turnamos para dormir 2 horas cada uno. Nadie pudo conciliar el sueño. Durante la mayor parte de la noche fumé, charlé incesantemente, animé e incluso hice reír a los demás. Desperté aquella madrugada con gran entusiasmo. Estaba convencido de que el proyectil que me pudiese matar aún no se había fabricado. Comenzó a llegar una riada incesante de muertos y heridos. Pasamos 3 días indescriptibles. Sin descanso alguno, sin dormir, sin apenas comer, sin agua, solo quedaba coñac. Estábamos atrapados, atacados por todas partes. La metralla se cebaba incluso en los muertos y heridos, varios centenares que habíamos colocado en los sitios que creíamos más resguardados. Me inyecté 12 o 15 ampollas de morfina en aquellos interminables días. La gocé.
No necesitaba comer ni dormir. Absolutamente incansable, me multiplicaba por 10. Animaba a todos. Zarandeaba e insultaba con brutalidad a los que veía flaquear. Todos me contemplaban extrañadísimos, ya que conocían mi anterior miedo, que nunca traté de ocultar. El orden del día me llenó de orgullo. Se mencionaba elogiosamente a muchos combatientes. Fueron propuestos algunos ascensos, y ahora viene lo más sorprendente. Se hacía resaltar mi heroica actuación y se proponía mi ascenso a capitán, que rápidamente fue concedido. Me dio un ataque de risa. Yo, el gran cobarde convertido en héroe gracias a mi brutal borrachera de morfina. Me consoló pensar que algunos otros, de los elogiados en el orden del día, habían sido valientes por sus borracheras de alcohol. Fin de la cita. El uso de drogas en guerras ha sido una constante en la historia para ayudar física y psicológicamente a los soldados a afrontar el horror que es la guerra. Podían servir para aliviar el dolor, quitar el miedo o combatir la fatiga y el sueño. El consumo de alcohol, morfina, cocaína, tabaco y cannabis aumentó mucho. Algunos han estimado que la Guerra Civil Española generó cerca de 500.000 de alcohólicos nuevos. Dime en los comentarios si quieres que haga un episodio sobre las drogas en la Guerra Civil y acuérdate de estar suscrito y apoyarme en Patreon si te gusta mi divulgación. Estabilizado el frente, el resto de 1937 y 1938 Juan los pasó muy aburrido, pero nos proporciona información valiosa sobre la vida cotidiana del soldado y temas de sexualidad. Cita: los días transcurrían lentísimos, cargados de un tedio insoportable. La masa de la soldadesca entretenía sus ocios bastante bien. Jugaban interminables partidas de naipes, chemeló o dominó. Bebían abundantemente vino o de aquel coñac de tan alta concentración alcohólica que se le llamaba asalta trincheras. Las chabolas y trincheras estaban profusamente adornadas con retratos de hermosas mujeres con escasísima ropa. La masturbación se generalizaba. Comenzaron a hacerse notorios algunos casos de homosexualidad. Fin de la cita. El propio Juan Alonso comentó que había despertado el interés de un gay. Cita: fui amado intensa y románticamente por el cabo Furriel de mi batallón. Era un marica del barrio chino de Barcelona. Cínico, procaz, desvergonzado, valiente y extraordinariamente simpático. Era popular en la brigada entera. Hacía unas primorosas labores de punto, jerseys, bufandas, guantes, calcetines, cualquier cosa que le encomendaran. Estos géneros los canjeaba por dinero o amor. Declaraba a los cuatro vientos que estaba enamorado de su capitán médico. Fin de la cita. Ya en los últimos meses de la guerra, Juan, como tantos otros, se infectó de malaria, y como había escasez de hombres en las guarniciones y servicios sanitarios, no le quedó más remedio que automedicarse, sin poderse recuperar del todo hasta finalizada la guerra. El mal tratamiento de su enfermedad hizo que sintiera una fatiga extrema y que necesitase aumentar la dosis de morfina para mantenerse con una mínima energía. Las deserciones se incrementaron mucho a principios de 1939 porque ya nadie creía en la victoria de la República. Además, algunos recurrieron a la simulación de enfermedades o a la autolesión para ser desmovilizados. Y soldados que antes habían mostrado valentía pasaron a ser cautos, por el miedo a terminar muertos o heridos por una causa perdida. Juan Alonso Pérez no abandonó su puesto y fue un testimonio excepcional de la caída de Madrid el 28 de marzo. Se dirigió a la capital con el objetivo de entrevistarse con un oficial para ver por qué no le estaban mandando suministros médicos. Pero se encontró con que no había casi un alma en el Ministerio de Gobernación, actual edificio de correos de Puerta del Sol. A las 10:30 de la mañana, un guardia gritó que habían izado la bandera blanca en el edificio de Bellas Artes, y entonces, cita: al instante, por todas las calles afluentes a la plaza, comenzaron a llegar camiones llenos de paisanos armados, algunos con simples escopetas y que enarbolaban la bandera nacional. Me sorprendió ver entre ellos algún soldado u oficial republicano. El primer objetivo de aquella quinta columna era tomar el Ministerio de Gobernación. Los guardias de la puerta los vieron llegar y rápidamente cerraron los enormes portones. Yo, naturalmente, llevaba mi uniforme de capitán de asalto y también, como siempre, iba sin armas. Decidí escapar por la puerta trasera del ministerio, la que comunica con la calle de Pontejos. Las centinelas de aquella puerta no habían observado nada de cuanto ocurría en la Puerta del Sol, y las puertas permanecían abiertas. Por allí irrumpió un nutrido grupo de paisanos armados dirigidos por un capitán de asalto, con su propio uniforme y pistola en mano. Avanzaron por el amplio pasillo.
Me tropecé con ellos. Ya a distancia reconocí al capitán de asalto, pues pertenecía a mi grupo. Nos conocíamos, pero sin llegar a ser amigos. La masa de paisanos me rodeó, amenazándome con sus armas. El capitán intervino y dijo: «A este dejarlo pasar». Puedo decir que soy casi un personaje histórico. Fui el primer oficial republicano que vio la rendición de Madrid y el último que abandonó gobernación. Fin de la cita. Juan Alonso llevaba tiempo preparado por la entrada de Franco en Madrid y lo aceptó con resignación. La victoria de Franco ante todo supuso para los republicanos y trabajadores la destrucción de la ilusión por un país y un mundo mejores. Ese sentimiento de frustración y decepción era compartido por millones de españoles, incluido Juan Alonso. Y terminados los sueños colectivos, solo quedaba tratar de asegurarse la supervivencia individual y familiar. Cita: «Sabía que al final de la guerra me sería imposible conseguir morfina. Esto me hizo ser prudente, pues pese a mis grandes deseos, iba espaciando las dosis. Incluso intenté llegar a suprimirla del todo, pero me fue totalmente imposible. Ya tenía fuerte dependencia. A finales del año 38 la desmoralización cundía entre todos. Veía mi juventud y mi porvenir destruidos. Estaba totalmente desmoralizado. El terrible caos en el ejército republicano, las luchas entre los partidos políticos que tanto contribuyeron a nuestra derrota, hacían que fuera perdiendo mis ideales. Mejor dicho, jamás perdí mis ideales. Perdí la fe en las personas, en mis correligionarios. Tal era el rencor que sentía que a veces incluso me alegraba de ver la que se nos venía encima al ejército que tanto habíamos merecido la derrota. Dejé de creer en los míos. Tampoco aceptaba las ideas que traían los que, indefectiblemente, iban a ser los vencedores. No creía absolutamente en nada». Fin de la cita. Realmente hace un análisis erróneo y bastante extendido en la posguerra de por qué la República fracasó. Las luchas entre partidos y sindicatos fueron una consecuencia de que se iba perdiendo, no la causa. Y si iban perdiendo era principalmente porque la República fue abandonada por las democracias liberales y ni siquiera le dejaron financiarse ni comprar armas con su oro, mientras que nadie puso limitaciones para cortar la ayuda alemana e italiana para los sublevados. La magnitud de la ayuda extranjera solo se ha empezado a entender en las últimas décadas. El 29 de marzo, las tropas franquistas se pusieron a capturar a cualquier hombre en edad militar para conducirlos a campos de concentración. Juan Alonso se presentó voluntariamente en el estadio de Vallecas, campo de fútbol del Atlético de Madrid. Este campo albergó a 9.500 cautivos, y Juan Alonso permaneció detenido durante 10 semanas. Los efectos fueron devastadores para su cuerpo, por la abstinencia forzada de morfina, los piojos y la sarna, y el hambre que le hizo perder 15 de sus 65 kilos de antes de ser encarcelado. Luego fue trasladado a Valencia, donde fue juzgado por un consejo de guerra. Fue de los pocos afortunados que fue puesto en libertad a mediados de 1939 y su expediente fue sobreseído en septiembre. Su suerte excepcional se debía a que él y su familia protegieron la vida de numerosos falangistas, clérigos y monjas durante la guerra que de otro modo habían sido asesinados en la retaguardia republicana. Conociendo sus orígenes sociales, que criticaba duramente a anarquistas, que hacía comentarios de tipo clasista sobre cómo vestían los obreros y su falta de modales, y que ayudó a derechistas, a Juan Alonso se le podría definir ideológicamente como un burgués liberal con algunas ideas progresistas, alguien de un perfil cercano a la izquierda republicana de hazaña. También se libró de la represión económica del Tribunal de Responsabilidades Políticas, pero básicamente porque sabían que no podían sacarle un duro por estar sin blanca. La fábrica familiar de Valencia fue destruida por las bombas fascistas, así que nuestro protagonista terminaba la guerra sin recursos. El padre de Juan Alonso permaneció en el extranjero y figuraba entre los miembros de los servicios de inteligencia republicanos. Por eso nunca regresó a España y su hijo ya no lo volvió a ver. Para sobrevivir, su madre vendía las cosas de valor que tenía, por ejemplo, joyas que llevaban varias generaciones en su familia. Juan Alonso tuvo dificultades en finalizar sus estudios universitarios. Al principio lo rechazaban en Valencia por su pasado político, pero habló con un camisa vieja de Falange y amigo estudiante de medicina que se tuvo que unir al ejército republicano y al que Juan Alonso no delató. El falangista inició una acalorada discusión en su partido y logró que pudiera matricularse en cualquier universidad que no fuera la de Valencia. Tras vender los pocos bienes que le quedaban para sufragar gastos, en 1940 se matriculó en la Universidad de Barcelona y pudo graduarse para ser médico.
Siguió inyectándose morfina con la firme creencia de que podría ser capaz de desengancharse una vez terminase la carrera. Aún se tuvo que enfrentar a más obstáculos por el estigma de ser de los vencidos. En 1941, cuando su esposa estaba a punto de parir a su primer hijo, el Tribunal de Honor del Colegio Médico de Valencia lo condenó a una inhabilitación profesional de 5 años por sus antecedentes políticos e inhabilitación de por vida de ejercer cargo público. Se le vino el mundo abajo y se refugió otra vez en la morfina, llegando a dosis de 7 ampollas diarias. De nuevo, tener contactos fue la clave, porque consiguió la anulación de su condena recurriendo a su antiguo maestro, el catedrático de farmacología de Valencia. El hostigamiento continuó porque su pasado político le impidió conseguir una plaza fija en el seguro obligatorio de enfermedad. Estuvo ejerciendo de médico privado y de interino del seguro hasta 1950, es decir, durante más de 10 años tuvo que padecer una gran incertidumbre económica y laboral, eso pese a haber ayudado a numerosos derechistas durante la guerra. Así era el franquismo, implacable e inmisericorde con sus enemigos. Nunca hubo reconciliación y se mantuvo la división social entre vencedores y vencidos. Juan Alonso Pérez pasó a ser médico en Chirivella, entonces un pequeño pueblo agrícola situado muy cerca de Valencia. Cita: a las pocas semanas de mi llegada, y conforme me temía, se recibieron noticias policiales de mis antecedentes izquierdistas. Fue el propio jefe de Falange, entonces estudiante de medicina, quien me lo comunicó. Me tranquilizó. Me dijo que todo el pueblo lo sabía antes de la llegada del informe policial, pero que no les importaba, que tenían muy buenas referencias mías como persona y como médico, que les gustaba mi juventud y ganas de trabajar y que me aceptaban encantados. Días después, hasta el viejo cura párroco vino a verme para darme seguridad y confianza. No tengo más remedio que alabar su gran bondad, pues en mis escasas semanas de permanencia jamás había aparecido por la iglesia. Fue el primer atisbo de confianza en la vida el que recibí de aquellas buenas gentes, que jamás olvidaré. Fin de la cita. Juan Alonso se lamentó de que hubiera terminado como médico de pueblo, y creía que su adicción a las drogas le impidió ser algo más. Sin embargo, fue una persona querida y respetada en Chirivella, un santo en bicicleta y un héroe en Vespa, según decía un conocido. Cobraba poco por sus servicios médicos en metálico o en especie, y si no le podían pagar, lo hacía gratis. A los pocos meses de crecer tuvo el aviso de una comadrona por el parto de una mujer de 40 años. Rápidamente se dio cuenta de que la vida del bebé y de la madre corrían peligro de muerte. Juan no había visto ni asistido a ningún parto, pero repasó rápidamente sus libros médicos y se inyectó 2 ampollas de morfina para quitarse el miedo. Fue un parto complicadísimo y el niño nació sin respirar. Pero pese a la histeria de la familia, no se dio por vencido y logró salvarlo tras media hora de reanimación. La noticia se extendió como la pólvora por la alquería, y desde entonces todos los querían para ayudar en los partos. Su esposa Teresa siempre fue un apoyo indispensable para darle optimismo y para querer vencer la dependencia a las drogas. Cita: nadie notaba en mí cuando estaba inyectado, pero mi esposa me lo notaba con solo mirarme a los ojos. Cada vez que me lo descubría, me abrazaba desconsolado a ella. Nunca un reproche, siempre caricias y consuelo. Mira, Juan, me decía, en cuanto tengamos algún dinero, dejarás el trabajo el tiempo necesario y te pondrás en manos de un buen médico. Por ella ha llegado a curarme. Otra mujer que no hubiera tenido las extraordinarias cualidades suyas, me hubiera conducido, con toda seguridad, al suicidio. Fin de la cita. En Chirivella, su consumo de morfina aumentó sin frenos. Por eso, en 1956, tomó la arriesgada decisión de irse a Venezuela a probar suerte y encontrar cualquier trabajo con el que no pudiese acceder fácilmente a la morfina. Sin embargo, no encontró trabajo y tras varios meses regresó deprimido a España. Lo cesaron en el seguro obligatorio, estaba endeudado y encima su mujer quedó embarazada de su tercer hijo. El colmo fue recibir una carta de una empresa de Caracas en la que por fin le confirmaban un puesto, pero le ponía un tiempo límite para ocupar el cargo y no daba tiempo material a llegar. Su vida parecía una consecución de infortunios y por eso, tras 8 meses de abstinencia, volvió a consumir morfina. Sus fracasos en desengancharse no hacían más que hundirle en la depresión y culpabilidad. En 1957 la morfina ya no era suficiente. Pasó a combinar morfina con anfetaminas, lo que le permitía no sentirse depresivo y trabajar por jornadas de hasta 16 horas.
Luego vio que había dado un paso en falso porque sus vecinos, conocedores de sus apuros económicos, pasaron a ir más a su consulta y a requerir sus servicios domiciliarios. Le pagaban más de lo que pedía porque era una persona querida en Chirivella. Por algo, el primer ayuntamiento democrático socialista le dio el nombre de Dr. Juan Alonso a una plaza del pueblo. Pudo pagar mucho antes de lo previsto sus deudas. Sin embargo, ya era demasiado tarde, y su drogadicción había empeorado al hacerse politoxicómano. El problema es que para sentir los mismos efectos tenía que ir aumentando paulatinamente las dosis que consumía. Llegaba a inyectarse cada día 25 ampollas de morfina y 12 de anfetaminas. Rehuía del contacto social porque sabía que, al sentirse deprimido, contagiaba sus malos ánimos. En 1962 empezó a ingerir grandes cantidades de alcohol, al no poder seguir incrementando las dosis de otras drogas sin poner en riesgo su vida. Juan era capaz de consumir cada día 8 cubatas, 4 whiskies y 1 litro de cerveza, sumados a la morfina y anfetamina que ya se inyectaba. Como consecuencia de esta triple adicción, su estado físico era deplorable. Ya quedaba poco del joven atleta que había sido. Sudaba mucho, tenía las piernas hinchadas, se veía envejecido. Le afectaron más sus 3 años de alcohólico que sus más de 30 de morfinómano. El punto de inflexión para decidirse a desintoxicarse ocurrió en otoño de 1968. Ese verano, Juan Alonso había tenido una aventura con una joven. Teresa había aguantado durante años sus episodios de drogadicción con una sonrisa en la cara que muchas otras le hubieran negado. Pero que encima le fuera infiel ya fue la gota que colmó el vaso. Estuvo a punto de abandonarlo, y se lo merecía. La pobre mujer soportó lo que no está escrito. Para recuperar su confianza, la única solución era rehabilitarse. Cita: aquella noche hablé con mi esposa y le comuniqué mi inquebrantable decisión de curarme. Con gran emoción, vi que mi esposa me seguía queriendo como siempre. Sin pronunciar palabra alguna, se abrazó fuertemente a mí y lloró sobre mi hombro. Aquellas lágrimas se me contagiaron. Fin de la cita. Ingresó en un sanatorio, pero para alguien que llevaba siendo drogadicto más de 30 años, el proceso fue extremadamente difícil de soportar. Cita: mis sufrimientos eran constantemente mayores a cada día que pasaba. Me había prometido curar aunque fuese con riesgo de mi vida. Lo tenía que cumplir. Solo tenía una idea fija, obsesiva: demostrar a los míos que aún quedaba un resto de hombría en mí. Por fin llegó el día histórico de mi vida y que nunca olvidaré. El 8 de diciembre del 68. Ese día, según supe después, se me inyectó la última dosis de mi vida. Había sufrido muchísimo la semana anterior, pero aquel día entré al verdadero infierno, ya conocido por mí por experiencias anteriores. Pero esta iba a ser de mayor sufrimiento que ninguna. La persona que no ha pasado por este trance no es capaz de comprenderlo. Es preciso retirar de la habitación cualquier cosa con la que te puedas suicidar. Un frío intenso se apodera de todo el cuerpo. Contra él no sirven mantas ni calefacción a 30 grados. El temblor y la intensa agitación son constantes. Las palabras son inarticuladas, balbuceantes, incomprensibles. Las manos tiemblan a cualquier movimiento que quieras hacer con ellas. El sueño es totalmente imposible. Para calmar o paliar en algo aquel estado de gran sufrimiento, se me inyectaba grandes cantidades de calmantes, que no suprimían en ningún momento mi constante agitación. Fin de la cita. Dejó el consumo de morfina y anfetaminas, pero como ocurría con otros rehabilitados, se sentía sin energía y tenía frecuentes pensamientos suicidas. Recayó en el alcoholismo y eso hizo que tuviera más mal genio con sus pacientes y su familia. Su mujer volvió a plantearse dejarlo y Juan decidió curarse de nuevo en 1971. Cortar su dependencia a la bebida fue bastante más sencillo que curar su adicción a la morfina. Rehabilitado, escribió sus memorias entre 1973 y 1974 para hablar de su cruda experiencia con las drogas. En contraste con el popular discurso hedonista a favor de las drogas, de la transición y de los años 80, Juan Alonso se adelantaba a los años 90 avisando de sus efectos devastadores en la vida de los drogadictos y de sus entornos. Publicó sus memorias como un modo de pedir perdón y mostrar agradecimiento a su esposa e hijos, y para servir de ejemplo a otros drogadictos y convencerles de que, sin importar lo grave que sea su caso, pueden curarse. Estas son las últimas palabras del libro. Cita: he salido de las tinieblas, he salido del horrible infierno con sangre, sudor y lágrimas.
Caí en el abismo y he trepado hasta la cumbre donde brilla la vida, el amor, el sol, la ilusión, la esperanza. Me siento hombre. He recuperado con creces el amor y la consideración de los míos. Si me muriese ahora mismo, mi esposa e hijos estarían muy orgullosos por lo que fue capaz de hacer su esposo y padre. ¿Qué más puedo pedirle a la vida luego de cuánto he sufrido? Me dirijo a todos los toxicómanos y les grito: ¡sí puedes curarte! Si yo me he curado de 3 toxicomanías, luego de 34 años de martirio, ¿cómo no lo vas a conseguir tú, mi desconocido amigo, que estás mucho menos enfermo de lo que yo estuve? Fin de la cita. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha parecido interesante, dale a me gusta y suscríbete si no lo estás ya. Y si quieres leerte su historia completa, puedes comprarte su libro Salida de las Tinieblas usando el enlace de afiliados de la descripción. Como siempre, acuérdate de que tienes el servidor de Discord para hacer comunidad y puedes apoyarme haciéndote mecenas en patreon.com/lahistoriahispana. Gracias por tu atención y hasta la próxima.